estás? Mi nombre es Armando Palafox, agente profesional de seguros. En mi despacho encontrarás asesoría sobre seguros y fianzas para que disfrutes tu vida sin riesgos. Recuerda, manejo todas las compañías de seguros. Para mayor información, te dejo mis datos en la parte de abajo del video. En este video vamos a analizar la póliza de gastos médicos mayores, pero como una prestación laboral. Normalmente cuando un empleado recibe este tipo de prestaciones que son muy buenas, se olvida completamente de analizarla, porque en ocasiones el patrón no le entrega la información al empleado y el empleado se confía y deja creyendo que el patrón ha escogido las mejores coberturas y las mejores sumas aseguradas para él. En este video te voy a explicar en qué debes de fijarte y qué debes de revisar en esa póliza. Como punto número 1 es conoce. Bueno, estas recomendaciones son para los empleados o para las personas que van a adquirir una póliza como prestación. La principal recomendación es conoce tu póliza, conoce las coberturas que el patrón contrató para ti, conoce los alcances de las sumas aseguradas y conoce las condiciones generales o el marco legal con el cual se van a regir esas condiciones o esas coberturas que el patrón ha contratado para ti. Acércate al departamento de recursos humanos, pídele una copia de tu póliza y no te olvides pedirle los datos del agente de seguros. Es esencial que tengas los datos del agente, ya que en caso de que tengas un siniestro con él, puedes salir de cualquier duda. Bueno, como punto número 2 te puedo decir que la recomendación es recupera. Normalmente las personas que le dan un valor importante a la póliza de gastos médicos mayores ya han contratado una de manera individual. Y en el tema de gastos médicos mayores es esencial ir arrastrando la antigüedad de compañía en compañía. Si tú tienes una póliza individual, puedes arrastrar la antigüedad a la póliza de empleado, de la prestación. Entonces, recupera tu antigüedad, no la pierdas. No porque ahora tengas una prestación laboral, puedes dejar tu antigüedad que se vaya por un tubo. Recupera tu antigüedad y también recupera el pago de complementos. Y mucho ojo, si la póliza de prestación laboral no te permite recuperar estos factores, yo te diría que te esperaras y no cancelaras la individual. Como punto número 3 te puedo decir que no canceles o no lo hagas tan rápido. Es decir, si tú sabes que en el nuevo trabajo o el patrón ha adquirido una prestación laboral para ti como gastos médicos mayores, yo te diría no canceles la póliza individual hasta que revises la póliza de grupo a la que vas a ingresar. ¿Por qué? Porque si esta póliza de grupo, lo dijimos en el punto anterior, no te reconoce antigüedad, pago de complementos, o las coberturas no son suficientes, o las sumas aseguradas son muy mínimas, yo te aconsejaría mucho que conservaras la póliza individual, no la canceles. La principal manera de conservar una póliza individual es simplemente subir el deducible para que la póliza te cueste barata. O sea, lo que yo quiero decirte es que esta póliza individual que vas a conservar no te genere un costo muy grande. Sube el deducible lo más que se pueda para que esa póliza te represente un gasto muy pequeño y puedas conservar las dos. De esa manera tendrías una póliza individual de respaldo si se te llegan a acabar las sumas aseguradas de la prestación laboral. La otra manera para conservar la póliza sería la individual convertirla en una extensión. Hay compañías de seguros que te permiten hacer eso. La extensión entraría o funcionaría una vez que se te acaban las sumas aseguradas de la prestación laboral. Bueno, son las dos maneras en las que puedes conservar. Bueno, ya como conclusión te quiero decir que hemos conocido diferentes casos en los cuales la suma asegurada contratada por el patrón no fue suficiente para el pago de siniestros. Hay personas que entraban al hospital y solamente el patrón les contrató 1 millón, 2 millones de suma asegurada. En una semana se acabó esa suma asegurada y no tenían un respaldo como una póliza individual que continuara con el gasto. Es muy duro ver que una persona entra a un hospital público o un seguro social después de haber estado 1 semana o 2 semanas en un hospital privado donde la atención médica era importante. Ojalá no te pase a ti. Estas recomendaciones son esenciales para que en un caso de un siniestro no vivas la misma situación que estas personas han vivido. La idea principal es que conozcas una persona que no le pone atención a una prestación laboral. Es como si aceptara cualquier tipo de regalo o cualquier clase de regalo
sin importar si es bueno o malo para su vida. Yo te aconsejo que, aunque sea una prestación y un regalo, analices las cosas, y bueno, si tienes dudas, para eso estamos. No importa que la póliza no la hayas contratado con nosotros, no importa que la póliza de grupo esté con otro agente de seguros. Si tú necesitas una asesoría o una recomendación, llámame, yo estoy para servirte. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales o darle clic a uno de nuestros videos anteriores.